No. Ya listo. Bueno, ahí sí me escucho. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos con todas y todos. La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la cordial bienvenida a la capacitación denominada Técnicas de Manejo de Audiencias de Mediación. Saludamos la presencia de la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública, del doctor Diego Dueñas, director ejecutivo del Colegio Ecuatoriano de Mediadores y gestor académico de la Facultad de Derecho de la Universidad UMED. Estimados, estimadas, coordinadores, coordinadoras, directores, directoras, defensoras y defensores públicos, estudiantes que nos acompañan de las diferentes universidades, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Para inaugurar este evento de formación, recibimos a la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial. Buenas tardes con todas, con todos. Muchas gracias a ustedes por su puntualidad. Eh, Doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento de antemano al doctor Dueñas, ya, el director ejecutivo del Colegio Ecuatoriano de Mediadores y gestor académico de la Facultad de Derecho de la Universidad UMED, también al Magíster Mateo Pérez, que es el director de mediación de la Defensoría Pública, a todos los directores, los coordinadores de la Defensoría y a todos ustedes presentes, señores defensores y defensoras que nos acompañan. Reciban la más cordial bienvenida a esta capacitación sobre las técnicas de manejo en audiencias sobre el tema de mediación, un tema muy importante considerando que la mediación se ha consolidado como un mecanismo esencial para la resolución pacífica de conflictos, permitiendo a las partes involucradas alcanzar acuerdos mutuamente satisfactorios sin recurrir a instancias judiciales. En este contexto, el manejo adecuado de las audiencias de mediación requiere una relevancia fundamental, pues su desarrollo efectivo requiere también de competencias específicas que combinan el conocimiento técnico, habilidades comunicativas y sensibilidad frente a las dinámicas relacionadas del caso. La presente capacitación sobre técnicas de manejo de audiencias de mediación ha sido diseñada con el propósito de fortalecer las competencias de los operadores de justicia, de quienes nos acompañan el día de hoy. Espero sinceramente que esta capacitación contribuya, ayude, enriquezca la práctica profesional de cada participante, consolidando su rol como facilitador del diálogo y promotor de una cultura de paz. Les invito a aprovechar al máximo de esta experiencia de aprendizaje también, que sea un espacio para que ustedes puedan compartir con quienes estamos aquí las buenas prácticas que ustedes tienen desde su experiencia. Sin más, les doy la más cordial bienvenida y nuevamente les agradezco por estar siempre puntuales a esta invitación de parte de la Escuela Defensorial. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Rocío Játiva. Queremos recordarles a los asistentes las siguientes indicaciones. Mantener encendida la cámara y los micrófonos apagados. El registro de asistencia se enviará a través del link que será remitido los 15 últimos minutos de la jornada. Se emitirán los certificados conforme al registro de asistencia. Al finalizar la ponencia, habrá un espacio destinado para preguntas. Para ello pueden hacer uso del chat o levantando la mano virtual del Zoom. Antes de darle la palabra a nuestro ponente del día de hoy, del doctor Diego Dueñas, nos permitimos leer un breve resumen de su hoja de vida. Él es máster en Derecho de la Empresa, especialista superior en Derecho de la Empresa, abogado de los juzgados y tribunales del Ecuador, gestor académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Metropolitana UMED, director del Centro de Mediación de la Universidad UMED, capacitador y coordinador en la formación de mediadores de la Fundación Metropolitana del Ecuador, profesor titular de las cátedras de Derecho Societario, Derecho Procesal, Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, entre otras asignaturas, y autor de varias publicaciones académicas. Bienvenido, doctor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Y doctora Rocío Játeva, directora de esta escuela defensorial, a los moderadores, defensores públicos, eh, colegas de los consultorios jurídicos gratuitos también que se encuentran, que se han dado cita a esta reunión,
Pues bienvenidos a este evento académico que por iniciativa de la Escuela de la Defensorial, de la Defensoría Pública, podemos darnos cita el día de hoy. En realidad se me ha solicitado un poquito hablar acerca sobre, vamos a dividir esta cátedra en dos partes, ¿no es cierto? Una temática que va a tener que ver con una parte teórica, que es la que vamos a ver hoy, algo más bien aplicado a la programación neurolingüística, ¿no es cierto? De cómo nosotros debamos, cuando estamos ya acreditados en un centro de mediación, cuando tenemos que gestionar, ¿no es cierto?, con nuestros usuarios el tema de cómo manejar un procedimiento de mediación, las dificultades que vamos viendo en cada una de estas y cómo aplicamos la programación neurolingüística en el desarrollo de estas audiencias de mediación. Vamos a ver unos tips importantes aquí desde una parte teórica, los mismos que los vamos a trabajar desde una parte práctica cuando sea nuestro segundo encuentro el 11 de julio, ¿no es cierto? Eh, quiero, yo he preparado para ustedes unas diapositivas justamente con la finalidad de generar esta situación, ¿no es cierto? Veamos cómo está esto. Listo. Entonces, empezamos a hablar acerca de un poquito de la mediación. Temas básicos que nosotros tenemos que prever al momento de tener una audiencia de mediación, y esto ya es un tema básico, ¿no es cierto? Nada de lo que vamos a hablar en este momento y en adelante se encuentra escrito en la ley, porque si nosotros nos ponemos a revisar lo que nos ordena la ley de arbitraje y mediación, pues tenemos del artículo 43 al artículo 55 de la ley de arbitraje y mediación, y se acabaron, ¿no es cierto? Por ahí 12 artículos que tenemos en la ley en todo lo que se nos termina reglamentando. El resto lo tenemos ahora ya con el reglamento a la ley de arbitraje y mediación del año 2022, ¿no es cierto? En donde más o menos se empiezan a regular temas importantes referentes a la mediación, pero básicamente temas administrativos como la autodeterminación que tienen los centros de mediación para solicitar a sus mediadores, el tema de cómo se homologan las mediaciones o las actas de mediación, ¿no es cierto?, las extranjeras en el Ecuador, cuestiones de ese tipo. Pero de ahí en más, no tenemos nosotros reglamentado específicamente, como en el Código Orgánico General de Procesos, como en el Código Orgánico Integral Penal, no tenemos reglamentado nosotros una forma de cómo se deben llevar las audiencias de mediación. Todo lo que vamos a hablar en este momento lo encontramos a través de la doctrina y en los temas doctrinales que nosotros los podemos ir estudiando. Ahí tenemos varias formas de cómo se hacen los procedimientos de mediación y uno de ellos bastante desarrollados es el método Galton, que es, empezamos con el tema este de la teoría del conflicto y que luego te termina desarrollando un procedimiento de mediación y futura negociación. En procesos de negociación tenemos los más utilizados, Fisher y Yuri, con lo que respecta a los temas de negociación, ¿no es cierto? El sí de acuerdo, el método Harvard, que nosotros lo denominamos y que, bueno, así es como lo conocemos y como lo seguimos explotando. Ahora bien, ninguno de estos nos indica efectivamente cómo tiene que manejarse una audiencia de mediación. ¿Cómo manejamos nosotros nuestros 90 segundos de gloria, el minuto de oro que se denomina en la mediación para hacer mi discurso de apertura, ¿no es cierto? ¿Qué componentes debe tener un discurso de apertura para yo poder en realidad enfocarme ante mis usuarios y saber yo la forma en la que estos van a ser tratados de ahora en adelante, las reglas del juego, las reglas del procedimiento de la mediación, las reglas que vamos a llevarlas dentro de mi audiencia? Y un tema súper previo o temas anteriores a estos, que son los que tenemos que revertirnos y que indudablemente es obligatorio referirme en esta primera fase, y tiene que ser justamente con el tema de cómo arreglo yo mi audiencia de mediación, ¿no es cierto? Eh, Gráficamente,
les voy a pasar yo unas diapositivas en donde ustedes van a poder revisar este tema de eh, cuánto afecta mentalmente a una persona el hecho de sentarme en una mesa rectangular que tenga filos o que prevea aristas, ¿no es cierto? Y cómo esto me puede empujar de una u otra manera a que yo entienda cuál es mi puesto en la mesa, quién es el que está dirigiendo, quién se ha sentado más cerca del mediador, quién se ha acercado más, se ha sentado más lejos del mediador, y cómo esto termina influyendo en la decisión final. Una cosa importante, y hay que ser bastante relevante en esto de los principios de la mediación, y tiene que ser con esta constante de que el conflicto no le pertenece al mediador, peor aún al centro de mediación. El conflicto le pertenece a las partes y la resolución de este conflicto, tanto cuanto más, le pertenece también a las partes. El mediador tiende a ser un tercero imparcial que únicamente trata de guiar la comunicación entre las partes, de tal manera que, como tengo una perspectiva distinta del conflicto y no he puesto mis sentimientos, yo no vengo a negociar con mis eh, percepciones, sino más bien como mediador, mi obligación está en tratar de ayudar a las partes a que encuentren sus intereses. ¿Cuáles son los intereses reales que se ponen en una mesa de mediación al momento de tener una negociación? Vamos a ir viendo casos específicos en donde me van a invitar a mí a llegar a este proceso intelectual de si en realidad lo que yo necesitaba era cobrar unas alícuotas o dotarle de seguridad a una persona, ¿no es cierto? ¿Cómo yo libero del miedo que tenemos nosotros para poder generar formas de acuerdos y qué estrategias, qué técnicas podría empezar ya a utilizar para que las partes por sí mismas se den cuenta qué es lo que ellos quieren como interés, más allá de sus percepciones, qué es lo que quieren como su interés? Aquí dos puntos importantes. Percepciones. Entendamos a las percepciones como estos sentimientos, estas ideas que yo me vengo planificando, que yo me vengo poniendo previamente a una negociación, ¿no es cierto? Siempre que vamos a tener nosotros una negociación, ¿qué hacemos? Pensamos en qué es lo que le voy a decir, cómo lo voy a desarrollar, en qué momento voy a jugarme qué carta. Estoy tratando de buscar toda la información para poder llegar a una negociación, a un acuerdo, ¿no es cierto? Diciendo que este mismo proceso nosotros lo podemos llevar desde temas locales, no sé, inquilinato, patrimonial, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cobro de deudas, obligaciones pendientes de pago. La misma forma de negociar con parejas, entre padres e hijos. Eh, y ya, si es que nos vamos en otras aristas, las mismas percepciones y la misma forma de negociar la tenemos cuando estoy tratando de cerrar un negocio corporativo, cuando estoy negociando la firma del convenio de paz entre un estado y otro, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. Todos planificamos qué vamos a decir en el proceso de mediación, en la mesa de diálogo, en la mesa de negociación. Todos planificamos cómo nos vamos a referir y de qué forma lo vamos a hacer, ¿verdad? Esto que yo les estoy comentando de cómo voy a empezar saludando, cómo voy a empezar, si voy a hablar yo, si va a hablar mi abogado, toda esta planificación, esta estrategia que yo la estoy generando, se denomina percepciones, ¿no es cierto? Porque yo trato de percibir qué es lo que me va a responder la otra parte, cómo se va a referir mi invitado a la mesa de mediación, a la mesa de diálogo, más o menos con qué argumentos me va a atacar y cómo yo voy a resolver este sistema. Eso es un tema de cajón, ¿no es cierto? Que nosotros como mediadores o nosotros como terceros imparciales ya lo tenemos desarrollados. Ya sabemos a quién dar la palabra de apertura. Ya sabemos quién le va a seguir. Lo que debemos entender, y es a lo que hemos venido en esta cátedra, es justamente a saber cómo debo parafrasear. ¿Qué es lo que traslado de un lado al otro? ¿Cómo utilizo estos principios de la mediación de separar a las personas y enfocarme en el problema para poder guiar a mis participantes a la consecución de un acuerdo que sea plenamente respetado por ellos?
Y con esto generamos nosotros este recurso de dinamizar a la justicia y no permitir que los casos que terminan siendo resueltos en mediación luego terminen ejecutándose en la justicia ordinaria para que se dé cumplimiento a las palabras, a los acuerdos que se llegaron entre las partes en un determinado momento. ¿No es cierto? Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a categorizar a las percepciones. Percepciones entendidas como estos sentimientos, estas ideas, estos argumentos que yo voy a poner sobre la mesa al momento de la negociación. El fin del tercero imparcial y que es esta persona que entra a tratar de guiar la comunicación y restablecer las relaciones entre las partes, es más bien ayudarles a los participantes en la mesa de diálogo a que encuentren cuáles son sus intereses. Muy probablemente tenemos negociadores que se sientan a nuestra mesa de diálogo únicamente a sacar con flechas todas sus percepciones, pero probablemente ni ellos mismos han entendido cuál es su verdadero interés. Y que cuando entendemos nosotros los mediadores cuál es el interés de las partes, podemos guiarles a un acuerdo que respeten, ¿no es cierto? Que terminen respetándose y que terminen cumpliendo, que eso es lo más importante. Una vez que firman su compromiso, su acuerdo de voluntad de querer resolver este conflicto a través del acta de mediación, pues nos va a permitir que nosotros también lleguemos a esta posibilidad de ayudar a dinamizar a la justicia, no permitiendo que nuestros casos resueltos en mediación terminen ejecutándose en la parte judicial. No obstante de aquello, la prolijidad que tiene cada uno de los mediadores debe ser de tal manera que nuestras actas de mediación revistan estos acuerdos que sean plenamente ejecutables y no que luego terminen causándoles un problema mayor del que se quería resolver cuando en la ejecución del documento nos toca hacer otro tipo de procedimientos previos para que esto se dé cumplimiento, ¿no es cierto? Entonces, una vez que hemos entendido esta situación, vamos. Primero, en la regla de nuestra sala de mediación, como paso previo, ¿no es cierto? Como un evento previo a el inicio de la mediación. Si yo soy un mediador prolijo, lo que voy a hacer es tratar de gestionar mi audiencia de mediación para que a través de la programación neurolingüística yo no tenga pues conflictos dentro de mi sala de mediación. Por ejemplo, si es que ha venido alguna persona antes que el mediador y esta le ha bajado a las IDAs que tienen eh, este sistema para subir o bajar el porte, ¿no es cierto? Los niveles de las IDAs. Cuando yo encuentro eso, yo como mediador prolijo lo que tengo que hacer es actuar previamente y poner todas las mesas de... Alto, ¿tú sabes dónde está? ¿Alguien quiere intervenir, perdón? No, no, ya, perdón. Entonces, es un tema de eh, organizar mi sala. Y una sala normalmente regular, digamos, para temas de mediación, se aconseja que sea una mesa circular, porque en una mesa circular se pierden las categorías de quién es el abogado, de quién es el doctor, de quién es el ingeniero, de quién es el arquitecto, ¿no es cierto? En una mesa circular se pierde esta línea jerárquica que se maneja normalmente en las mesas cuadradas o en las mesas rectangulares, en donde una autoridad siempre va a buscar sentarse al filo de una de estas, a la cabeza de una de estas posiciones o de una de estas mesas para que se entienda solamente en el hecho de yo sentarme y mande una idea, una percepción de quién va a dirigir este procedimiento, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos una mesa circular, permitimos a que las partes se vayan abriendo y que cada una de ellas se sienta en la posibilidad de intervenir de la misma manera. Y es ahí donde entran nuestros primeros principios.
el principio de ser neutral. Yo estoy sentado en una mesa circular y se confunde la percepción de quién es el que dirige el proceso, ¿no es cierto? Para yo darme a entender que soy yo, el profesional, la persona formada, quien se ha formado en procesos de métodos alternativos de solución de conflictos y cómo estos deben resolverse y quién tiene las técnicas de resolución de conflictos, soy yo el mediador. ¿Y cómo los expongo? Pues con mi primer minuto, los 90 segundos de gloria, el minuto de oro, ¿no es cierto? En mi presentación inicial, en cómo yo establezco la forma en la que se va a llevar cada uno de los procedimientos de medición y que invito también a las partes a que se sientan en la eh, tranquilidad, con la empatía adecuada de, ¿Y por qué vamos, la señora Olga? de que vamos a poder estar en esta mesa de diálogo y que vamos a poder llegar a a la necesidad de las partes, ¿no es cierto? Entonces entro yo con mis 90 segundos de gloria, pero previamente manejando mi sala de mediación. Ahora bien, hay temas que tienen que ser disparadores de dopamina para que yo pueda llegar a un acuerdo en momentos de felicidad, ¿no es cierto? Uno de estos disparadores de dopamina para algunos es el café y para otros es el chocolate. ¿Se han dado cuenta por qué es importante en la acreditación de cualquier centro de mediación que este centro de mediación esté dotado de una cafetería? Es justamente por esto. No necesariamente porque tengas el café caliente para poder lanzarle a la otra parte cuando te diga algo que no le guste. No, bajo ningún concepto. Todo depende de los disparadores de dopamina que cada una de las partes tenga. No es un tema que tú vayas a preguntarlo abiertamente, sino son cosas que tú previamente ya lo has gestionado en tu sala de mediación. Y tu sala de mediación va a tener el tema este de la cafetera, mejor si es que es con olor para que te traiga las ganas, y si no es posible con eso, pues debo tener caramelos. Y los caramelos es una técnica súper confiable para poder llegar a acuerdos valederos y que perduren. Solamente poniéndote caramelos de café o chocolates. Y evidentemente, agua que nunca falte para que las partes puedan hablar todo lo que consideren adecuado y cada vez que se sientan cansados, poder dar sus pequeños sorbos de agua, ¿no es cierto? Teniendo esto como paso previo, únicamente como adecué mi sala para lo que yo necesito, y estos son unos pequeños consejos que sirven muchísimo y que se aplican también dependiendo de los horarios, ¿no es cierto? Si es que yo vengo en la mañana, y mis mediaciones son en la mañana, de 8 a 10 de la mañana, los caramelos serán valederos. Necesitaré un tema de azúcar a esta hora de la mañana. Y si necesito azúcar, ¿por qué no cambio los caramelos por donas? ¿No es cierto? ¿Por qué no cambio las aguas por bebidas saborizadas? Porque son temas que yo voy necesitando. Si estoy hablando de 10 a 12 del día, oigan, imagínense, yo no sé cuántos de ustedes alcanzaron a almorzar el día de hoy. Y encima de eso me toca venir a una capacitación. Si estoy en una capacitación y en la capacitación me ofrecen unas donas dentro de lo que estoy sentado y puedo irme tomando un poquito de esta cuestión que es dulce, eh, de harinas, ¿no es cierto? Estoy haciendo un disparador de dopamina que a las partes que se encuentran presentes ya no se van a aburrir por ser un tema teórico, sino más bien están activos y también van a tratar de intervenir, ¿no es cierto? Y van a tratar de pedir mayores consejos con respecto a las cuestiones que ustedes mismos están manejando. Y ya si estoy hablando desde las 4 de la tarde hasta las 5, bueno, 3, 4, 5 de la tarde, evidentemente voy a necesitar tener aquí café porque necesito tener un poco más de energía y que los caramelos también me estén ayudando con este tema, ¿no es cierto? Y cuando yo preparo mis salas de esta manera, estoy gestionando a que mis usuarios me ayuden a distender las emociones con las que vienen cargadas para que estos se permitan abrirse y traten de llegar a una resolución con nosotros. Esa es la importancia de adecuar previamente mi sala. Bueno, probablemente no tengamos el presupuesto para que, pero debo tener cosas que, no sé, probablemente me empiecen a apoyar.
¿no es cierto? El color, desde cómo está orientada mi sala de mediación, el color es importantísimo. Y el color blanco siempre te va a traer a la paz. Yo no sé, he visitado algún centro de mediación alguna vez y las paredes eran pintadas de color rojo con un estilo chinito, ¿no es cierto? Ahí te ponían unos gráficos chinitos. Pero el color rojo de por sí ya me invitaba a pelear. Y yo me preparaba para ir a estas negociaciones. Entonces me voy a poner traje azul con camisa azul y corbata azul. ¿Por qué? Porque quiero que sepan que estoy portándome para traerles la paz. ¿No es cierto? En un tema de programación neurolingüística, yo quiero llegar al acuerdo y el color celeste es el que me va a apoyar a eso. Y no, ¿sabes qué? Me voy a ir con un color verde flex para que sepan que soy autoridad, ¿no es cierto? Para que inmediatamente apenas me vean, tengan este reflejo de la autoridad. Entonces voy a copiar más o menos la chopa de los policías y me voy a mandar a hacer corbatas de ese estilo, ¿no es cierto? Entonces, tú vas viendo cómo los colores terminan influyendo. Tu sala de mediación, cuanto tanto más, va a terminar influyendo la forma en la que estas han sido dispuestas. Ya digo, mesas circulares, no cuadradas, y en preferencia colores blancos o colores pasteles, de tal manera que no te generen un conflicto visual solamente al momento de llegar hasta a esta mesa de diálogo. De ahí en más, lo que hay sobre la mesa no puede ser una mesa desordenada, con todos los documentos del expediente aquí puestos encima de mi carpeta, ¿no es cierto? Y aquí hacemos una lluvia de ideas para que nosotros podamos, no, no es posible. Es por eso que dentro de las recomendaciones no se pide tener eh, pizarrones dentro de las salas de mediación. Lo que se acostumbra a pedir es que tengamos vidrios, ¿no es cierto? Un vidrio en donde yo me pueda levantar para hacer un esquema, para rayar, para que me funcione como pizarrón, pero es un vidrio finalmente, ¿no es cierto? Es una ventana, pero esta ventana debe revestir determinadas características que me permitan la confidencialidad dentro de la sala de mediación, de tal manera que al disponerla, yo pueda rayar en la parte interna sin que se enteren de la parte externa y que externamente no puedan ver quiénes son las personas que están dentro de la mediación adentro de la sala, ¿no es cierto? Gestiones como esas son las que nos llevan a tener acuerdos valederos y exitosos. De ahí en más, ya me siento en la mediación, tengo una mesa circular, estoy preparado con todos mis caramelos, mis aguas, todo está dentro de la mesa. ¿Cómo empiezo mi mediación? Ya tengo mi discurso, mi minuto de gloria. He determinado costos de la mediación, he determinado el tema este de la confidencialidad, he pedido que nadie grabe, he pedido que nadie tome fotografías, que no se reproduzcan, he puesto los principios de la mediación sobre la mesa y les he preguntado, una vez que han escuchado los principios a los cuales se someten, pregunto a los invitados, ¿desean continuar con la audiencia de mediación? Al escuchar que sí están de acuerdo, se ha gestionado este tema de la voluntad, ¿no es cierto? Y con este proceso, cuando ellos me contestan que sí están de acuerdo, se acabaron vicios del consentimiento, sobre todo en el tema de que estén aquí por un tema de obligación, ¿no es cierto? Y hemos aplicado un principio solamente con una pregunta. Una vez que nos han dicho que sí, que están de acuerdo y que tenemos esta declaración de voluntad de que quieren seguir con la audiencia de mediación, pues empezamos por nuestro primer proceso, que es el de la neutralidad. Cuando yo hablo del tema de el ser neutral, habla acerca de la equidistancia, ¿no es cierto? Habla de esta forma de, muchas veces en mediación se ha hablado que el mediador, más que ser imparcial, debe ser multiparcial, porque debe aceptar todos los posiciones, todos los comentarios, todas las posiciones de todos los participantes, de forma tal que el mediador únicamente destruya estas posiciones a través de preguntas abiertas o cerradas que van a terminar cambiando las hipótesis de los jugadores, de los negociantes. ¿No es cierto? En el dilema del prisionero, nosotros establecemos, ¿no es cierto? Garantías para ver quién queda libre y quién queda más años o con qué pena se va llevando cada uno de ellos. En los procesos de mediación van a hacer lo mismo. Cada caso tiene que ser visto desde el dilema del prisionero.
¿no es cierto? Este rol de juegos que se les van asignando para que yo a través de un plano cartesiano dibujado, yo pueda establecer cuáles son las posibilidades que se ha abierto a cada uno de los participantes y cuál sería la mejor a tomar por cada uno de ellos. Y en virtud de eso, construir un acuerdo que termine siendo valedero para ambos, porque el acuerdo nació de ellos y yo únicamente lo que hice fue es ayudarles a gestionar esta situación, ¿no es cierto? Hasta aquí. Les pregunto a ustedes, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, vamos. Hablamos acerca de esta neutralidad, ¿no es cierto? Decimos que es imparcial, más que imparcial, multiparcial, pero esta neutralidad significa no tratar de favorecer a una persona más que a la otra, porque no es posible que nosotros podamos conocer ni el conflicto ni a las personas que se encuentran en conflicto. ¿Cuál es el objetivo final para nosotros? Sino simplemente tratar de llegar a acuerdos, pero restableciendo las relaciones para que este acuerdo sea valedero. Entonces, sin dejar que los sentimientos personales son aquellos que son emanados por el mediador, que mis sentimientos personales no afecte hacia las partes que se encuentran aquí ejerciendo su rol de invitados, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante esta situación? Básicamente lo que yo hago es tratar de llegar a tener empatía con los participantes. Cuando yo trato de tener esta empatía con los participantes, les estoy obligando a que ellos empiecen a hablar y me indiquen cuáles son las percepciones que tienen con respecto al conflicto. Y nunca, por más que tengamos un conflicto similar, nunca vamos a tener entre todas las personas el misma percepción. ¿Por qué? Porque las percepciones se vienen generando de conformidad a mi bagaje cultural, académico, profesional, histórico. Aquí es donde yo voy desarrollando mis argumentos y las formas en las que yo quiero que se resuelva mi conflicto. Y no todo el mundo tiene la misma bagaje cultural, profesional, histórico, académico, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo que tratar de, al ser neutral, es una forma de equilibrar mi balanza con respecto a los negociadores que yo tengo en mi mesa de diálogo. Y aquí yo como mediador soy el que me gano la estrellita de Navidad, pues, porque entiendo la posición del uno, entiendo la postura del otro y a través de la técnica, separando a las personas y enfocándome en el problema, dejo cualquier adjetivo calificativo que se haya dicho de una u otra parte al momento de trasladar la información aplicando la técnica del parafraseo, ¿no es cierto? ¿Qué es el parafraseo? ¿Cómo aplico el parafraseo? El parafraseo no es otra cosa más, sino que el ejercicio de la escucha activa. La escucha activa es una herramienta que se viene a generar de conformidad a varios estudios que se han generado, ¿no es cierto? En el decurrir humano, en donde se han identificado que evidentemente las personas, al momento de hablar de un tema serio, no te escuchan más allá de los primeros 2 minutos. Pasados los 2 minutos, la mente de las personas empieza a divagar o empieza a pensar cualquier cosa con respecto a otro tema, pero se les está olvidando lo primero que tú dijiste al inicio, ¿no es cierto? Peor aún, y esto va a ocurrir mucho más rápido, cuando te están hablando de temas que no conoces. Fíjese la diferencia que cuando son temas que tú conoces, vas 20 minutos y vas tomando total asertividad con la persona que está hablando. Sí, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo, esto me falta, esto quiero, está bien. Y como me voy adaptando a la idea de lo que me están ofreciendo, pues entonces le voy siguiendo el hilo conductor. Cuando yo pierdo este hilo conductor de entre quien emite el mensaje y quien recibe el mensaje, pasado los 2 minutos se me acabó la escucha activa. Y una de las técnicas básicas que tenemos nosotros los mediadores para no perder la escucha activa, recuerdan ustedes que se les dijo, siempre tengamos una hoja
siempre tengamos un cuaderno, siempre tengamos una agenda para ir tomando nota de los puntos de vista y los temas que van a terminar siendo controvertidos. ¿Cómo hago yo mi ayuda a memoria de las cosas que voy a gestionar dentro de este proceso de mediación? ¿No es cierto? Es ahí donde yo les digo, la agenda y el esfero es importantísimo porque me va a permitir ir escribiendo ideas principales de lo que me va informando una de las partes y ahí estoy ejerciendo la escucha activa porque estoy tomando nota, estoy apuntando todo lo que la una parte me está indicando, pero para no perder la empatía, la técnica es escuchar, escribir y regresar a ver. Regresas a ver en la medida de lo posible directo a los ojos de tu interlocutor, de la persona que está emitiendo el mensaje, ¿no es cierto? Esto te manda el mensaje directo a la mente de tu interlocutor de me está haciendo caso, ¿no es cierto? En otras palabras, tú podrías decir, estoy apuntando a lo que me estás diciendo. O sea, ¿de qué forma más te puedo demostrar de que en realidad te estoy haciendo caso a tu argumento inicial? Y cuando tú regresas a ver, mandas el mensaje de más información, ¿no es cierto? No hemos hablado. El cuerpo habla solo, por sí mismo. Y este es el tema de cómo nosotros podemos comunicarnos sin emitir ni una sola palabra. Pues, perfecto. A través de símbolos y a través de estas sensaciones que les estoy mandando, ¿no es cierto? Sin estar hablando de otro tema más profundo que ya lo podríamos ver en el momento de hacer nuestro tema presencial para decirles por qué cuando yo pongo un letrero stop, ustedes paran, qué les manda a su mente ver cada una de estas imágenes, ¿no es cierto? Olvidémonos de eso, sino vámonos más bien a lo que estamos generando en este momento. Entonces, digamos que la forma en la que yo demuestro que estoy escuchando activamente y sobre todo que soy empático contigo, con lo que tú me estás diciendo, con lo que entendiendo el punto al que quieres llegar, es que yo hago este proceso mental, escucho, escribo y te regreso a ver para pedirte más información. No solamente estoy rompiendo con todo el ciclo, ¿no es cierto? Estoy siendo empático, te estoy escuchando, estoy escribiendo, ¿no es cierto? Pero al momento de parafrasear, es decir, devolver lo que me han dicho, yo sé lo que me van a decir ustedes, pero si estamos todos en la misma mesa, ya la otra parte ya escuchó, ¿no es cierto? La otra parte ya escuchó lo que me dijo. Estamos hablando de una deuda alguna vez, ¿no es cierto? Y en esa deuda me dicen, doctor, lo que pasa es que yo le presté $1,000 a este sinvergüenza y este se largó a la playa y pasó todo el fin de semana en la playa. No, no, no era yo el de los $1,000, pero bueno, a ver. Entonces, yo le presté el dinero y toda la cuestión, ¿no es cierto? Tienes que trasladar la información a la otra parte, pero dejas de lado todos los adjetivos calificativos que le pusieron, ¿no es cierto? Entonces, al trasladar, haciendo la escucha activa, apuntando las cosas a través de esta técnica, trasladas la información a la otra parte que tú sabes que está en esta misma mesa de diálogo y que ya escuchó los adjetivos calificativos que le puso la parte solicitante o invitada, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué haces tú al momento de trasladar? Separas a las personas y y te enfocas en el problema, siendo neutral. Todo lo que te dijo la una parte lo trasladas siendo neutral. La señora invitada indica que usted tiene una obligación pendiente de pago por el valor de $1,000, una deuda que le ha sido prestada en dinero en efectivo y que el motivo de venir a esta mediación es saber cómo usted le va a pagar esa deuda a la señora, ¿no es cierto? Entonces nos rompimos con todos estos adjetivos calificativos y nos hemos separado a las personas y nos empezamos a enfocar en el problema. En nuestra primera presentación, inmediatamente en el primer argumento. Y con eso nosotros estamos enviando la información de cómo se va a llevar esta audiencia de mediación. De tal forma que nos permite a nosotros en la siguiente tanda, ¿no es cierto?, distender
y que las personas entiendan que por más insultos que se pongan dentro de la mesa de diálogo, tú no los vas a transferir a la otra parte. Pero si vas a dejar en claro que como el proceso de mediación es voluntario, en el supuesto hipotético que las partes no te estén tomando claro los procedimientos o los argumentos que tú has indicado en tus 90 segundos de gloria y que has pedido que mantengan el respeto, que la cordialidad, que el buen trato, que cada uno se hace responsable con respecto a las declaraciones que cada uno de ellos emita, ¿no es cierto? Tú también puedes parar la audiencia de mediación, porque también es un tema voluntario. Y yo puedo parar la audiencia de mediación si estoy viendo que se está perdiendo mi imparcialidad o que estoy rompiendo con esta equidistancia al momento de que las partes no están siendo consecuentes con los lineamientos que yo puse o que yo propuse al inicio de la cátedra, perdón, al inicio de la audiencia de mediación, ¿no es cierto? Y es ahí donde yo empiezo con este tema de siendo neutral, sin hacerme de un lado, sin hacerme de otro lado, sino más bien tratando de ser multiparcial, empiezo a dirigir mi proceso de mediación. Y ya, una vez que he escuchado a la una parte y luego que escucho al otro invitado, ¿no es cierto? Tenemos dos invitados, escucho a un invitado, luego le escucho al otro invitado, ya les hemos escuchado a los dos invitados. No es necesario empezar a yo, mediador, a hacerme un juicio de valores. Con respecto al numeral 2, no se juzga, ¿no es cierto? No permitan que sus opiniones con respecto a las personas, con respecto a sus necesidades o sus ideas, afecten su trato con los participantes. Aquí es donde nosotros debemos empezar a romper este mito de hacerme un juicio de valores, por ejemplo, con respecto a las personas. En alguna mediación, alguna vez llegó un piloto militar, que era un señor de 2 metros, era un tanque el señor, así, creo que era el más bravo de todos los militares que pilotaban naves en el Ecuador. Y estaba casado con una señora que era una flaquita chiquita de este porte así, y que se llamaba My Darling. Yo veo esas dos cosas en mediación y dije, no, la señora de ley viene a ponerme este tema de socioconvivencia, porque debe ser invivible estar con ese señor así, todo campeón y todo eh, crack, ¿no es cierto? Bueno, les voy a comentar que luego de escuchar sus primeras intervenciones, me di cuenta que había sido todo lo contrario. El señor, el piloto, había sido el que hacía caso a todo lo que la señora Flequita Chiquita le decía. Y en realidad la enojona de la relación ha sido la señora Flequita Chiquita. Como yo ya me hice una percepción, yo al inicio tomé en consideración todos los puntos de vista que decía la señora Flaquita Chiquita, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo me di cuenta que el error era que yo me hice un juicio de valor con respecto al conflicto y a las personas, traté de equilibrar la balanza en determinado momento de la audiencia de mención pidiendo disculpas, aceptando y reconociendo el error al que yo había generado yo mismo, ¿no es cierto? Y entonces pedí, en el supuesto hipotético de que si ellos querían, podía yo mantenerme resolviendo el proceso de mediación, o si querían, podían otro mediador, ¿no es cierto? Para que haya el cambio y que la afectación que yo hice con respecto al proceso no termine afectando la forma de un posible acuerdo entre las partes, ¿no es cierto? Hay que reconocer cuando el mediador también está perdiendo esta imparcialidad o tiene algún conflicto con respecto a las ideas o al tema en discusión, ¿no es cierto? Si yo soy un padre que, no sé, tiene esta percepción de yo, papá, no puedo hacerme cargo de mis hijos y yo, papá, no tengo por qué pasar pensiones alimenticias más allá de la mínima porque eh, yo no pienso mantenerle a la nueva pareja de con quién se va a cuidar mis hijos. Si yo tengo este pensamiento, ¿creen que yo sería la persona más amada a resolver procesos de mediación, de temas de familia o de fijaciones de pensiones alimenticias o tenencia o régimen de visitas? No, probablemente este mediador esté facultado para otro tipo de cosas que no tengan nada que ver con temas familiares porque le afectan, pero nace desde mi propia ética, desde mi propia moral. El hecho de saber si es que yo quiero o no quiero
o estoy capacitado, no estoy capacitado ética o moralmente a decurrir en este tipo de casos. Si es que yo tengo un pensamiento, un juicio de valores con respecto a este tipo de casos, pues es mejor que yo no tome estos procesos y que sí los otros a los que se me dispongan, ¿no es cierto? De tal forma que no afecte mi trato con respecto a los participantes. Cuando hablamos acerca de cómo nosotros entendemos para guardar empatía con las partes, ¿no es cierto? Cómo nosotros entendemos para ser empáticos con mis invitados, con mis usuarios de la mesa de diálogo. Necesito ser buen receptor, pero el receptor completo. Y aquí las técnicas que la programación neurolingüística nos invita a generarlas. Por ejemplo, mantener un contacto visual. Hay muchas personas a las que mantener un contacto visual se les hace difícil, ¿no es cierto? Y una técnica bastante adecuada para mantener el contacto visual es no ver directamente a los ojos, sino generarme un triángulo entre la, eh, entre la frente y sus cejas, de tal manera que yo te pueda ver a la mitad de tu frente. Y cada vez que yo te veo en la mitad de tu frente y empiezo a sentir, estoy mandando un mensaje directo al pensamiento de la otra parte o de mi interlocutor inmediato, en donde yo puedo solamente con un gesto darme cuenta que he tenido sinergia, he llegado a contactar, tengo un enlace, tengo un clic y hice clic con la otra parte, ¿no es cierto? Porque simplemente viéndole en esta parte, ¿no es cierto? Haciendo este triángulo donde yo genero la vista en la mitad de este triángulo imaginario que lo estamos generando, estoy gestionando este proceso de contacto visual sin tener el contacto visual, pero estoy mandando una percepción. De momento no puedo mantener este contacto visual porque, no sé, yo mismo me siento mal viendo mucho tiempo a los ojos a una persona, ¿no es cierto? Entonces, solamente quiero ver en este formato de tal que le estoy tomando en consideración y que una vez que tengo este contacto visual, estoy poniendo atención a lo que me está diciendo. Y poner atención significa respeto, ¿no es cierto? Yo no sé cuántas de las personas que están en este momento aquí en esta capacitación, en realidad están tomando en cuenta de mantener el contacto visual, de poner atención a lo que dice tu interlocutor, pero el poner atención te manda una idea clara de, esto es un tema de respeto. Le estoy viendo a la persona que está haciendo las cosas y estoy tomando en cuenta. ¿Y cómo demuestro que estoy tomando en cuenta? Haciendo un resumen, pues. Y para eso está mi, mi hoja de papel, para eso está mi pizarrón, para eso está mi agenda, ¿no es cierto? Y una vez que entienda esta situación, vamos a nuestro siguiente punto. Las preguntas relevantes. ¿Cuáles son las preguntas relevantes más necesarias en un momento determinado? ¿No es cierto? Entonces, la doctrina nos indica, igual por programación neurolingüística, este tema de que tenemos preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿no es cierto? Dentro de las preguntas abiertas son las primeras que vamos a utilizar al momento de solicitar información. Cuando yo solicito información por preguntas abiertas. Las preguntas abiertas me permiten distenderme y que se genere cualquier tipo de ideas que me quieran presentar. Una vez que las preguntas abiertas deben ser utilizadas siempre al inicio de cualquier audiencia de mediación, en las primeras intervenciones. Siempre en las primeras intervenciones de las partes, yo voy a tratar de hacer preguntas abiertas. Preguntas abiertas como, la señora X y Z ha sido quien ha solicitado que se le invite al señor ABC a esta mesa de diálogo. Señor X y Z, le concedo la palabra por el tiempo de 5 minutos a fin de que sea usted quien nos indique cuáles son los antecedentes que nos traen a esta mesa de diálogo y asimismo
si usted nos puede informar si ha conversado con otra parte una posible forma de cómo se debe resolver este conflicto. Tiene la palabra. Entonces permites que a través de los antecedentes me empiecen a explicar de qué se trata el caso, cómo nació el proceso, a dónde ha llegado a su punto más álgido, en la teoría del conflicto, cómo este ha ido escalando y cómo ha escalado a tal punto que hemos llegado a este momento. Y ya que nos encontramos en este momento, que a través de la intervención del mediador, este pueda resolverse o, en mal caso, retrotraerse. ¿No es cierto? Entonces hemos hecho una pregunta abierta, tendiente a que las partes me digan antecedentes y que me den información sobre cuál es el problema, pero más aún, cuando yo les pregunto si es que ha habido conversaciones de cómo se debería resolver este conflicto, estoy yo lanzando mi primer arpón, ¿no es cierto? Para saber si es que puedo entender cuál es el interés real de mi participante negociador, ¿no es cierto? Para eso, una vez que he hecho esta pregunta, el objetivo es no interrumpir a las personas a menos que sea absolutamente necesario. Algo que yo no haya entendido y que necesite una puntualización. A ver, espérame. ¿Usted le prestó 1,000 o 1,500 dólares? ¿Cuál es la cifra total del préstamo que usted dice que le ha dado a la otra persona? ¿No es cierto? ¿Tiene una cuantificación específica? ¿Cuál es ese valor? Salvo que sea terriblemente importante, lo puedo interrumpir, pero interrumpir no es recomendable. El momento que yo interrumpo a una de las partes, estoy limitando esta posibilidad que esta persona tiene de, a través de esta dopamina, de hablar y sentirse escuchado por alguien, ¿no es cierto? Cuando yo le paro, le corto este sentimiento de sentirse bien porque está contando su conflicto a alguien. Alguien que le entiende, alguien que está de su lado, ¿no es cierto? Yo le corto. Entonces, es mejor no interrumpir, salvo que sea estrictamente necesario, porque necesito que se siga cargando su cerebro de dopamina para que esta persona siga hablando. ¿Han visto ustedes cada vez que hacen algún interrogatorio o algún contrainterrogatorio? Cuando a una persona le gusta hablar y le dejaron que habla y se fue y nos dijo de todo hasta lo que todavía no le había preguntado. Para eso sirven las preguntas abiertas. Preguntas que van a ser hechas ¿cuándo? Al inicio de cada proceso de mediación. Luego, como soy imparcial, o más que imparcial, soy multiparcial, estoy tratando de empatizar con cada una de las partes. ¿Por qué empatizo? Porque entiendo que el caso que cada uno me está exponiendo es así y yo le creo. Y así es como se tiene que resolver, ¿no es cierto? Porque cada uno me ha venido a poner sus posiciones, sus pensamientos, sus sentimientos sobre el conflicto a esta mesa de diálogo. Y ninguno puede estar equivocado porque cada uno me está hablando de lo que siente desde su perspectiva. Más bien, yo como mediador, mi obligación está en encontrar el interés, no las posiciones, sino el interés con el que vienen estas partes y que tiene que ser satisfecho. ¿De acuerdo? Así es como nosotros empezamos a utilizar técnicas de escucha activa. ¿Cuál es el fin? Generar y mantener la confianza. Si yo soy considerado con las personas y soy considerado con las necesidades que cada una de estas tengan, ustedes pueden darse cuenta que estoy de verdad interesado en el conflicto y en cómo se puede ayudar a resolver. Y mi interés real no es en cuánto van a ayudarse el uno o el otro, sino mi interés real es estar resolviendo un problema que pudo haber sido judicializado y no llegó a judicializarse, le ahorramos al Estado y sobre todo le estoy ahorrando a estos participantes las cargas mentales que pudieron haber tenido con respecto a estos procesos, ¿no es cierto? Y más bien, me permitirá hacer que las partes se sientan a gusto y comprendidas en sus pensamientos y en sus sentimientos, dándoles la oportunidad de tomar sus propias decisiones, siempre que sea posible, ¿no? Y realmente mostrarnos interesados en cómo se ayuda. Temas básicos, ¿no es cierto? Así es como nosotros vamos desarrollando estos procedimientos. Ser flexibles significa más bien
un tema de la mediación en sí es flexible. Los conflictos de dinero no necesariamente se resuelven en dinero. Hay muchas veces que yo te traigo a un proceso de mediación por el simple hecho de que confío tanto en ti que te presté dinero y nunca te hice firmar ningún documento. Y luego necesito traerte a la mesa de diálogo porque quiero que tú reconozcas que tienes una deuda conmigo, porque a través del reconocimiento de esta deuda que tú tienes conmigo, tal vez me ayude a mí a, a estar más tranquilo con respecto a que me vas a cumplir con el pago de la obligación, ¿no es cierto? Entonces, allí necesito ser flexible. Las deudas de dinero no siempre se pagan con dinero. Las deudas de dinero a veces se pueden pagar con trabajo. Puedo pagar con bienes, ¿no es cierto? No tengo $1,000 para pagarte la deuda, pero tengo esta vaca. Toma, esta vaca vale $1,000. Hazte cargo de la vaca. No tengo $1,000, pero tengo esta pintura carísima de Picasso, ¿no es cierto? Y creo que se vería mejor en tu sala. Te pago con esto. Yo he visto hacer negociaciones con obras de arte, incluso en temas públicos. Eh, He visto bancos recibirte las pinturas, las obras de arte como parte de pago para el resarcimiento de una deuda. He visto instituciones públicas que te reciben obras de arte, muebles, finos, cuestiones de ese tipo, como parte de pago de alguna obligación que tú tenías, ¿no es cierto? Y estos evidentemente pasan a ser parte de los activos de los bancos, de las empresas privadas, de las empresas públicas, etcétera, etcétera, de conformidad a cómo se negocia. La flexibilidad es un principio tan bonito, tan utilizado, que te faculta a que tú llegues a todos los acuerdos que tú consideres necesarios sin limitación de la imaginación alguna. Los únicos limitantes que vas a encontrar, los linderos que encuentras aquí, es que primero no te puedes salir del lindero de que las negociaciones o los acuerdos tienen que hacerse sobre temas reales, algo que esté dentro del mercado humano. Y segundo, que no se encuentre prohibido por la ley. No puedes llegar a acuerdos con temas que se hacen prohibidos por la ley. De ahí en más, una de las características importantes que nosotros tenemos aquí en temas de medición, cuando estoy sentado ya en mi mesa de diálogo, es este tema de la paciencia. Porque no puedo yo llamar a mis mediadores a sentarse en mi primer minuto de gloria, en mi minuto de oro, sentarme en la audiencia de mediación y que me digan, bueno, estamos aquí para un acuerdo de pensiones alimenticias, ya hablaron las partes. No, entonces pónganse de acuerdo, por favor, tienen 10 minutos, porque si no, ya para levantarles el acta de imposibilidad, que se vayan nomás a juicio. Terrible trabajo del mediador, ¿no es cierto? Nunca fue paciente y nunca trató de llegar hasta al diálogo, ni siquiera a la construcción de un procedimiento con las partes, ¿no es cierto? Y todo esto tiene que ver también con el tema de incentivos. ¿Cuál es mi incentivo? Mi incentivo como mediador privado será tal vez que yo termino recibiendo un rédito por este acuerdo y si no firmo el acuerdo no gano plata, ¿no es cierto? Bueno, probablemente mi incentivo no es ese, porque yo como soy funcionario público, a mí lo que me miden es el número de audiencias, sino el número de audiencias ganadas o el número de audiencias aprobadas en acuerdo. No me miden la calidad de mis acuerdos, no me dicen si es que mi acuerdo, mi acta de mediación se construyó con 7, 8, 10 hojas o con una cara de una hoja diciendo cuál era el acuerdo. Como no me están midiendo esa productividad, como no me están midiendo esta cuestión, probablemente mi incentivo sea un incentivo distinto, ¿no es cierto? Entonces aquí, mediadores, definamos cuál es mi incentivo, cuál es el incentivo de este mediador en esta mesa de diálogo. ¿Será necesario el proceso de mediación? ¿Será necesario el acuerdo? ¿O en realidad me estará ayudando de forma desinteresada a que yo resuelva un conflicto? De ahí este argumento de ser paciente. Porque así nos toque 3, 4, 5, 10, 15 audiencias. A la audiencia número 16, que es la misa extra que corre el mediador, probablemente esté resolviendo un conflicto que esta familia le pudo haber terminado años. Pero como yo soy paciente, les doy cada minuto, cada hora, cada segundo, cada instante de mi vida, de tal manera que trato de ser consecuente con el problema que ellos les está adoleciendo, que ellos están pasando, que ellos sufren, y que a través de mi mano
probablemente podríamos ayudarles a resolver. Cuando yo tengo esta empatía, la paciencia va a ser una característica que nosotros debamos tenerla, pero con el fin de ayudarles a que construyan el acuerdo, pero sobre todo que entiendan cuál es el conflicto y cómo este se tiene que resolver, ¿no es cierto? Allí es donde nosotros estamos trabajando en realidad en un procedimiento de métodos alternativos de solución de conflictos tendientes a que no haya un efecto rebote de reestructuración futura con la justicia ordinaria. A ver. A mí me encanta hacerles preguntas a las personas que tienen las cámaras apagadas, porque entiendo que están en la clase, pero que por alguna situación no les permite eh, encender la cámara. Quiero preguntarle, por favor, aquí tengo una persona, John Ledesma Mena. John Ledesma Mena, ¿estás en clase? Mira tú. Buenas tardes, ¿me escuchan? Oh, hoy te escuchamos. ¿Tú eres John Ledesma? Sí. Te escuchamos fuerte y claro. John, quería hacerte una pregunta con respecto a lo que estamos disertando en este momento. ¿Tú eres mediador? No, o sea, solo hice el curso, pero no practico lo que es la mediación. Ah, ya no practicas la mediación todavía. Bueno, ¿y has tenido procedimientos en los cuales tú terminas siendo negociador? Sí he derivado algunos casos a lo que es mediación. Ya, chévere. Don Ledesma, yo estaba hablando acerca de la empatía. ¿Cómo tú aplicarías este tema de la empatía con la escucha activa cuando estás tú, sea como negociador, como mediador o en las cuestiones que tú generas diariamente? O sea, que ambas partes deben estar mutuo acuerdo. En este caso es un procedimiento voluntario, como sabemos. No se puede interponer una acción o obligar a una de las partes que se someta a la voluntad de la otra. Por algo se llega a la mediación, que es un acuerdo de voluntades de las partes. Y aquí lo enfoco lo que es la empatía. Ya. Y con respecto a las técnicas y las técnicas que estamos hablando, por ejemplo, eh, no juzgar a las personas, no juzgar al problema que tienen. ¿Cómo tú aplicarías las técnicas que estamos gestionando en este momento de tal forma que no termine influyendo esto como un tema negativo en la percepción que tú tengas al momento de ejecutar tu empleo? Ya, había que ver que también en el caso que se vaya a resolver por mediación, eh, se lo pueda llegar a mediar en este caso sin que afecte a las partes, porque hay temas que no son en materias transigibles, lo que tengo entendido de mediación. Y así el tema de transigibilidad sí es un procedimiento mental que nosotros debemos llevar. Muchas gracias, Don Ledesma, te agradezco infinitamente tu participación. Déjame preguntarle a otra persona que se encuentra aquí dentro de la clase. Eh, Aquí dice Sara Toapanta. Sara Toapanta, ¿estás en clase? Solo estoy viendo de las cámaras apagadas, por si acaso. Sara Toapanta, ¿estás en clase? Buenas tardes, sí. Hola, Sara Toapanta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tengo problemitas con mi cámara, por eso no la tengo encendida. No te preocupes con eso, no te preocupes. Yo quisiera, por favor, así como Don, que nos ayudes un poquito, indicándonos cómo tú eres mediadora, Sara. No, yo trabajo en el centro de mediación como asistente. Ah, tú eres asistente del centro de mediación, qué chévere. Sara, como asistente del centro de mediación, ¿cuáles son los procedimientos previos que tú tomas en consideración para el arreglo de las salas de mediación del mediador? A ver, la última parte, por favor, me puede repetir. ¿Cómo tú prevés el espacio de trabajo del mediador
antes de que tengan una audiencia? ¿Qué son los puntos nomás que tú tomas en consideración para tener pendiente de que tal vez tu mediador vaya a necesitar y cómo tú arreglas esta situación? Bueno, aquí en el Centro de Mediación de la Defensoría Pública, en realidad, toda la audiencia la manejan los mediadores. Es decir, los mediadores, se les entrega el expediente, los mediadores revisan, y la sala de ellos tienen su sala para hacer las audiencias de mediación. Entonces, lo que nosotros como asistentes nos encargamos es de tener el expediente listo y entregar al mediador con unos días de anticipación para que lo pueda revisar. Ya, o sea, todo el tema previo, más bien documental, dices tú. Sí, sí, la parte documental se realiza al momento de atender al usuario, es decir, ahí se le proporciona una solicitud de mediación, se le indica también qué requisitos debe traer para el día de la mediación, si es que no lo ha traído, como por ejemplo, copia del contrato o algún documento en donde conste la obligación, lo que está solicitando, de lo que tiene un conflicto y por eso está solicitando la mediación. Ah, qué chévere. Entonces, bueno, básicamente de eso se trataba, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos pasos previos que nosotros tomamos en consideración? Ya sería un placer más bien para mí encontrarme con un mediador dentro de las preguntas que estoy gestionando para que Gracias. eh, podamos conversar un poquito más acerca de este tema, ¿no es cierto? Pero en serio, yo quiero saber si es que en este espacio, en este proceso, hasta lo que hemos conversado, ¿alguien tiene alguna pregunta que quisiera verla? ¿Alguien quisiera que se ahonde en algún tema? Mis clases son súper participativas siempre, por eso es que solicito que cada uno de ustedes vaya haciendo preguntas. Terry Ortiz. Buenas tardes, doctor. Un gusto saludarle. Oye, Terry, una pregunta nada más, solo una pregunta. ¿Tú fuiste también negociador de Claro hace años? Sí, ¡Qué gustazo, Terry! ¡Qué bacán igualmente, doctor. estás! Cuéntame, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Solo una consulta. Un gusto saludarle, un gusto volverle a ver, doctor. Qué gustazo, el gusto es mío. Bueno, yo siempre he tenido una duda respecto al tiempo de una audiencia de mediación. Sabemos que a veces las partes, como usted claramente lo ha indicado, tienen esa conexión con las personas y a veces se empiezan a soltar dentro de esa conversación. Y eso ocasiona que la mediación se amplíe bastante. Entonces, yo siempre he tenido esa duda porque me ha resultado muchísimo a veces cuando dejo que las personas desahoguen todas esas emociones que tienen, esa carga emocional que tienen, pero he visto también que en algún momento se desvían de esa conexión, del punto clave del conflicto. Y es ahí donde uno debe aplicar esa técnica de saber en qué momento parar o en qué momento reubicar a la mediación. Entonces, siempre he tenido, porque evidentemente no existe legislación clara que nos indique cuánto debe durar una mediación, ¿no? La doctrina tampoco por ahí es un poco ambigua en ese aspecto, pero la verdad es que a mí siempre me queda esa duda de que en qué momento uno debe decir, ya, o sea, ya vamos 1 hora y media conversando y como que no llegamos a nada, o quizás 1 hora, o quizás 45, o en qué momento yo puedo saber que ya es momento de parar, o en qué momento donde yo ya intento ya intervenir con la finalidad de reubicar a las personas en el conflicto. Eso sería, estimado doctor. Muchas gracias. Gracias, Terry. Te voy a comentar. En realidad, la pregunta que tú haces es bastante importante porque te va a permitir explayarte en dos temas categóricos, ¿no es cierto? El primero, tú determinas que las partes se encuentran cansadas de negociar cuando ya no son creativos, cuando se anclaron en la resolución del conflicto. Quiero que me pagues 1,000, pero sí, te voy a pagar 1,000, pero te voy a pagar 1,000 de a un centavo diario. No, no, quiero que me pagues 1,000 y quiero que me pagues 1,000 ahorita. Entonces, sí, tú sabes que hay un acuerdo, ya se generó un acuerdo. Tienes la aceptación de la deuda y tienes la posibilidad de gestionar el tiempo del pago, ¿no es cierto? Y entre ahorita y de a un centavo diario y de a 1,000 días, evidentemente ya tienes solamente un conflicto, ya no es el qué, sino el cómo, ¿no es cierto?
Y cuando las partes ya se encuentran ancladas, allí es el momento de terminar la negociación y sacar una segunda cita o no necesariamente dejar que se vayan las partes, sino simplemente de tomarnos un break. El momento de refrescarnos con la finalidad de replantear las negociaciones que estamos generando en ese momento. ¿No es cierto? Entonces, la primera opción que tú tienes de parar la audiencia y de replantear estas posiciones es cuando las partes empiezan a anclarse. Cuando se les acabó la iniciativa, quiere decir, cuidado, paremos un momento. Estas personas ya están muy cansadas, hay que retirarles de la mesa de diálogo. Y no tienes ningún problema de tener una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad, ¿no es cierto? Porque finalmente, acuérdate, el conflicto es de las partes y les pertenece a las partes también su resolución. Entonces, si ya se empiezan a anclarse y para terminar con un acta de imposibilidad, prefiero mandarles a refrescar un momento, que replanteen sus posiciones, sus puntos de vista y que luego nuevamente se sienten a la mesa de diálogo para, para resolver el conflicto, ¿no es cierto? Y hay otra que es básica cuando son poco propositivos, ¿no es cierto? Cuando son poco propositivos, tú sabes que han venido a una audiencia de mediación únicamente las partes a tratar de sacarte información. Porque la información que te saquen de esta audiencia de mediación es la que me va a servir para atacarte en un procedimiento judicial, ¿no es cierto? Entonces, cuando soy poco propositivo, hay bastantes técnicas para ser poco propositivo, como por ejemplo llegar, sentarme y decir, vengo con la procuración judicial, pero como aquí no es necesario presentar ningún documento, la procuración judicial las voy a presentar si es que llegamos al acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, ya, bueno, viene, escucha mi parte, necesito esto, necesito esto, necesito esto. No puedo tomar ninguna decisión, pero voy a llevar mi decisión a mi mandante para que sea mi mandante el que tome la decisión y me diga si es que puedo o no puedo firmar este tema. Pasa mucho con servidores o funcionarios públicos que vienen a hacer negociaciones de empresas públicas y que no tienen esta capacidad de tomar una decisión final, sino que necesitan escuchar cuál es el planteamiento, cuál más o menos va a ser la forma de cómo se va a resolver el conflicto y llevarse a una aprobación para que saquen a través de informes, incluso si es que se llega o no se llega a los acuerdos. Entonces tienes de este tema. Pero cuando ya eres un negociador experimentado, como vos, Terry, que eres un negociador experimentado, pues evidentemente vas a primero tratar de escuchar, replantarte, pero en una segunda ocasión tratar de sacar lo mejor para tu cliente en una mesa de diálogo, ¿no es cierto? Cuando tú determinas eso, cuando tú eres el mediador y tú determinas esta situación, pues evidentemente es un tema de que paremos, porque si no estoy hablando con la persona que puede tomar una decisión en esta audiencia de mediación, pues ¿para qué te tengo aquí sentado? ¿No es cierto? Entonces, ahí es un momento para que tú puedas terminar con este proceso, pero sin terminar o sea, terminando la audiencia, pero no con el proceso. De tal manera que tú mañana más tarde sí puedas eh, sentarte con los representantes legales, por sus propios y personales derechos, con la persona que toma las decisiones y finalmente terminar con el conflicto. ¿No es cierto? Y ahí es cuando tú tienes estas dos categorías, cuando se están anclando o cuando te vienen a sacar información. En ese preciso momento, tú tienes que parar las audiencias de mediación, no el proceso, la audiencia de mediación con la finalidad de replantearse y de seguir gestionando las cosas para lo mejor para tus usuarios, que finalmente ese va a ser tu incentivo, un procedimiento menos para la justicia ordinaria. Gracias, Terry. Qué bacán. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Quiere hacer alguna intervención? Sigamos entonces. Adrián Rojas, tienes la palabra. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Mucho gusto. Eh, em, yo tuve una experiencia en una mediación en donde estábamos tres negociadores, tres partes. Sí. Entonces, en esta mediación, pues el mediador lo que hizo inicialmente fue tenernos en unas salas separadas para ella empezar a recoger la información que cada uno tenía y para
al final poder tener una reunión general. Fueron tres invitaciones, en las dos nos tuvieron separados a todos y solamente en la última nos unieron. Esta técnica, ¿qué permite obtener? O sea, ¿es mejor cuando existen más de dos partes o, o es mejor tenerlos a todos en un solo lugar? Ya, Adrián, te quiero preguntar una cosa. Cuando te hicieron estas audiencias separadas, ¿tú sentiste pérdida de imparcialidad? ¿De alguna manera te trajo una desconfianza de por qué quiere tener reuniones aparte con cada una de estas partes? De alguna manera sí, porque no entendía tratando con las otras personas, ¿no es cierto? Con las otras partes, en virtud de que, inclusive como teníamos, era una negociación sobre un acta transaccional inclusive, entonces no sabía si es que hasta qué punto ellos estaban conversando o, poniéndose de acuerdo entre las otras partes para afectarme a mí. Entonces, claro, se crea una especie de predisposición a no querer acordar las cosas. Bien, ¿viste? Ya, a ver, este es el problema que tenemos nosotros cuando nos enfrentamos a este tipo de procedimientos. Ahora bien, el caucus es una técnica súper utilizada, que bien utilizada arregla un montón de procesos, bien utilizada, pero cuando ya te has sentado todas las partes en la mesa de diálogo, se han presentado, se han abierto sus cartas iniciales, ¿no es cierto? Y el mediador te explica lo que va a hacer. Por ejemplo, lo que hablábamos con el participante anterior, con el Terry. Se anclaron los participantes, se anclaron y ya no quieren moverse y de aquí no quieren moverse y de tal. Pero tú sientes que hay algo de desconfianza en alguna de las partes. Entonces ahí te mandas un caucus. Y dices, a ver, pero pones las reglas claras. Lo que vamos a hacer en este momento es que yo voy a tener sesiones independientes con cada uno de ustedes. De estas sesiones independientes que voy a tener con cada uno de ustedes, voy a pedirles a ustedes mismos que me digan qué es lo que puedo revelar a las otras partes y qué no puedo revelar a la otra parte de lo que ustedes me digan. Pero quiero entender de qué se trata el conflicto, ¿no es cierto? Y ahí utilizas tú este tema de no estoy entendiendo lo que me están poniendo sobre la mesa, entonces es por eso que necesito este tema de cada uno de ustedes para que cada uno de ustedes me diga la verdad y yo sepa a dónde quieran llegar para que yo les pueda ayudar a encaminar la conversación al acuerdo mejor o que más satisfaga a las partes, pero que salga de ustedes, ¿no es cierto? Ahí utilizo eso, pero fíjate el tino que tú debes tener para utilizar este tema de las audiencias separadas. Porque si no tengo el tino de las audiencias separadas, pasa esto. Empiezo a tener una predisposición con respecto a desconfianza. ¿Por qué me están haciendo esto? Si la mediación esto es aquí, careos, me dijeron a mí que es uno frente al otro y aquí nos decimos de todo, ¿no es cierto? Y justamente cuando no ocupo esta técnica en la manera adecuada, tiendo a tener estos conflictos futuros y que luego no termino llegando a ningún acuerdo o termino acordando, pero luego voy a terminar fallando con este acuerdo porque termino diciendo que probablemente no era lo que yo quería y que me vi obligado a llegar a esta resolución. ¿Te das cuenta? Y es por eso que el caucus, que es la palabra técnica de audiencias separadas, este caucus tiene que ser utilizado, pero de una manera, eh, no sé, súper metódica, especial. De hecho, yo lo utilizo ya cuando es estrictamente necesario, cuando ya las preguntas que yo he generado no han sido suficientes para hacerles entender a las personas aquello que necesito que me entiendan. Ya cuando ha sido así, ya ahí me mando un caucus, pero de ahí prefiero no hacerlo, porque tienes esto de que de una u otra manera puedes empezar a tener pérdida de imparcialidad, y no porque lo hagas, sino porque una de las partes te empieza a acusar pérdida de imparcialidad, y con eso más bien dar un paso al costado al proceso para permitir que venga otro mediador y resuelva el conflicto. Gracias, Adrián, excelente pregunta. ¿Tenemos alguien más que quiere intervenir? Vamos entonces. Cuando nosotros decimos ser imaginativos,
Nos referimos justamente al tema de proponer ideas creativas eh, para ayudar a las partes a resolver su conflicto. Créanme que yo, cuando veo este tema de sugiramos una forma de cómo se debe solucionar este conflicto, yo les recomiendo que se abstengan en lo posible o en lo absoluto de generar sugerencias y posibles soluciones a cómo se deba resolver un conflicto. Porque como les digo, nosotros estaríamos poniendo nuestra percepción, nuestro bagaje cultural, nuestro acervo académico, ¿no es cierto? De lo que nosotros conocemos por experiencia, cómo nosotros hemos resuelto este tipo de casos. Y evidentemente así no necesariamente tienen que ser todas las cosas. Eh, la mediación tiene este carácter voluntario, porque es voluntario en cuanto a su inicio y su nacimiento, pero también es voluntario en cuanto a su resolución, ¿no es cierto? Y cuando nosotros ponemos nuestra forma de cómo se debe resolver este conflicto, somos nosotros mismos los que estamos entorpeciendo y fallando a los procedimientos de los métodos alternativos de solución de conflictos. Estamos destruyendo aquello que juramos nunca hacer, ¿no es cierto? Intenten no hacer sugerencias de cómo se debe resolver un caso, porque no es nuestro bagaje cultural histórico, es nuestro acervo académico lo que se está poniendo en mente, sino más bien el conflicto y los sentimientos que estas personas tienen con respecto a un problema que les aqueja solamente a ellos y que lo están poniendo en conocimiento de nosotros para que nosotros les ayudemos a resolverlos, pero porque somos profesionales que nos hemos profesionalizado en el manejo de técnicas adecuadas para que estos resuelvan un conflicto, ¿no es cierto? En virtud de mis conocimientos están puestos al servicio de la ayuda de la gente. No mi forma académica, no como yo resolví conflictos antes, no como yo los vengo haciendo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿podemos ser persuasivos? Sí. Podemos ser persuasivos y podemos convencer a las personas para que sean flexibles y estén dispuestas a comprometerse. ¿Cómo lo hacemos esto? A través de nuestro verbo, en los parafraseos. Cuando yo te estoy separando a las personas, me estoy enfocando en el problema con la finalidad de que se den cuenta que ambos tienen el mismo conflicto, que ambos son parte del mismo proceso de problema y que estamos aquí ya para trabajar más bien desde una forma mancomunada en cómo se va a resolver. Dejamos de ser adversarios. Una vez que encontramos nosotros la resolución al conflicto, dejamos de ser adversarios y pasamos a ser compañeros, pasamos a ser participantes, pasamos todos a integrar una misma forma de cómo se debe resolver el conflicto. Ya desde una forma que me sirva a mí o que le sirva a la otra parte, pero ya nos ponemos a resolver de forma mancomunal, estamos trabajando en conjunto, ya no somos más participantes aislados. Una vez que yo he determinado el problema y que empezamos a ver cómo resolvemos este problema, pues vamos a trabajar de forma mancomunada y es ahí donde tienes que ser distendido. Es ahí donde el mediador, la persona que está ejerciendo este tercero imparcial, debe en ese momento relajarse y permitir que las ideas de cada uno de ellos, a través de la técnica de la lluvia de ideas, cada una de las ideas de esas sean bien vistas y bienvenidas, de tal manera que luego nos permitan evaluar la mejor de todas las formas de cómo nosotros pensamos que se debe resolver el conflicto. Y cuando hacemos esta lluvia de ideas y tomamos la mejor resolución, queridos colegas, no hay otra. Ellos entienden que son ellos los que tomaron la decisión y que el acuerdo salió de ellos, de los participantes, y que yo solamente les ayudé a guiar la comunicación. Así es como resolvemos conflictos, queridos colegas. Y luego, evidentemente, mostramos respeto, actuando como profesionales todo el tiempo para poder ganar el respeto y la confianza de mis usuarios. Evidentemente, una recomendación final es que cuando alguien ataca a mi pérdida de imparcialidad, cuando alguien me dice, usted está haciendo caso solamente a los argumentos de la otra parte y todo lo que le dice está de acuerdo, pero lo que yo digo, nada es necesario. Y es más, no he hablado ni siquiera la mitad de lo que ha hablado la otra parte, ¿no es cierto? Cuando alguien ataca mi pérdida de parcialidad, mi primer caso es no actuar a la defensiva. Probablemente
Si yo soy atacado por uno de los participantes durante la sesión, no se debe tomar como algo personal. No debemos permitir que esto afecte al trabajo, que finalmente no es mi trabajo el de mediador, sino el de ayudar a las partes para que ellos lleguen a un acuerdo. ¿No es cierto? Cuando esto ocurre, cuando esto sucede, nosotros podríamos estar de acuerdo con que he perdido la imparcialidad, eh, pedir disculpas y tratar de enmendar, dándoles el mismo tiempo, el mismo trato, el mismo respeto, ¿no es cierto? A la parte que ve esto como un proceso afectado, o podría dar un paso al costado y permitir que sea un tercero el que venga y trate de solucionar este conflicto. Entonces salgo yo mediador, viene un nuevo mediador de mi centro de mediación y el problema puede ser llevado por esta tercera persona que ya se ha dejado un poco adelantado su trabajo, ¿no es cierto? Ahora, seamos autoconscientes. Prestemos atención a cómo se siente cada una de las personas para no dar un trato injusto individualmente. Yo soy imparcial, pero como veo que la señora está llorando porque soy imparcial, yo no te voy a pasar un vasito de agua, ¿no es cierto? Porque tal vez darle el vasito de agua, la otra parte va a decir, oye, no, pues ya, si la otra parte, yo también me pongo a llorar, pues para que me des a mí también el cariño y la atención que le estás dando a la otra parte, ¿no es cierto? Ya me están atacando nuevamente a la pérdida de imparcialidad. Pero yo tengo que ser consciente, yo tengo que saber que tal vez la negociación o el proceso que estoy llevando está afectando psicológicamente a algunas de las personas que les tengo aquí sentadas en mi mesa de negociación y probablemente tenga que tratar de hacer algo para restablecer este conflicto, ¿no es cierto? Y ayudar a que esta persona que se siente mal retome el proceso para que trate de llegar a un acuerdo justo y valedero, pero no desde la obligación, no desde el cansancio, ¿no es cierto? Como la técnica Galton. Ah, dale ahí hasta que se cansan las personas. Tú espérate ahí porque algún rato se van a cansar y va a llegar uno que te va a decir, bueno, ya no me interesa nada, por favor, lleguemos al acuerdo. El mismo que quiere, señor, bueno, ya no importa, estoy cansado, tengo hambre, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde tenemos que ser nosotros autoconscientes para tratar de dar un trato justo a todas las partes y sobre todo que los sentimientos que pueden afectarles a quienes están en nuestra mesa de diálogo no se vean como no reflejados, como que pasaron inadvertidos, sino todo lo contrario, desde la empatía. Si es que una parte está afectada, se pone a llorar, pues pasarle un vasito de agua y decirle al otro invitado, ¿no es cierto? Estoy viendo que está afectada su voluntad, por favor, tomémonos un respiro y una vez que nos construyamos, nos restituyamos, volvemos a ponernos nuevamente en esta mesa de diálogo, ¿no es cierto? Cerrando nuevamente estos procedimientos de tal forma que genero empatía, soy profesional, que es nuestro último punto, ¿no es cierto? Tomándonos nuestro trabajo en serio, estar preparados y puntualmente para nuestros casos y ser respetuosos con cada uno de ellos. Evidentemente, estas son cosas que nos van a ayudar a nosotros que estamos en este medio a resolver conflictos de una manera más duradera, más empática y generar todos los beneficios de la mediación, que van a ser el tema de la confidencialidad, el tema de la voluntariedad, que son importantísimos para que nosotros los pongamos a colación y que los saquemos adelante en un rubro que requerimos, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro rubro? Generar acuerdos que terminen ayudando a la administración de justicia para que salgan estos componentes de esta cartera del Estado y finalmente hemos ayudado a la gente a que se haga justicia. Ahora bien, una vez que he terminado mi presentación, quiero preguntarles a ustedes, queridos colegas, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención final o algún comentario final que quiera hacerlo? Puede hablar ahora o quedar para siempre porque capaz que ya no nos volvemos a ver, sino hasta el 11 de julio. Les recordamos que también pueden poner sus inquietudes en el chat. Vean, pongan sus inquietudes en el chat también eh, para ver si podemos irles resolviendo en este preciso momento. Doctor, disculpe la molestia, yo tengo una pequeña inquietud. Me ha pasado que muchas veces han venido mis usuarios porque son los de la Universidad Central y me han dicho que, por ejemplo, las mediadoras han venido molestos porque las mediadoras, por ejemplo, en algunas unidades policiales, es como que quieren imponer
Por ejemplo, el señor te dice, vea, yo puedo pagar $50 adicionales a la pensión y les imponen otras cantidades, lógicamente se enojan y salen sin firmar el acta de mediación. ¿Se puede imponer en la mediación esas cantidades o algo? Ya, muchas gracias. Olga, te voy a decir que no, nunca, bajo ningún concepto. El hecho de hacerlo desvirtúa el procedimiento de la mediación, porque el artículo 43 de la ley de arbitraje y mediación ordena, manda. La mediación es un método alternativo de solución de conflictos por el cual las partes asistidas por un tercero neutral denominado mediador procuran un acuerdo de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin, procura un acuerdo voluntario de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto. Cuando yo, mediador, te estoy proponiendo formas de cómo se debe resolver el conflicto, yo, mediador, me estoy yendo en contra de los principios de la mediación, ¿no es cierto? Y hay muchas técnicas adecuadas para este tema. Por ejemplo, me ha pasado que te preguntan, ¿no es cierto? Para que ustedes vengan y tomen un acuerdo, necesito que me vengan trayendo los roles de pago. Ah, mira tú, entonces ahora el mediador ya nace también desde una posición de juez que va a empezar a revisar si es que las pruebas son válidas, no son válidas, son conducentes o no conducentes, si son congruentes o no congruentes. ¿Quién le dotó de esta capacidad legal al mediador para empezar a observar pruebas? No, nunca, ¿no es cierto? Bajo ningún concepto. ¿Cuál es la técnica adecuada para que tú, mediador, no tengas ningún conflicto cuando alguna de las partes te dice yo declaro que gano X valor? ¿No es cierto? La forma adecuada es, ahora que yo entiendo el procedimiento de la mediación, la forma adecuada es, dentro de mi acta de mediación, yo establezco dos párrafos de las declaraciones de las partes. Uno, declaración de la parte invitada. El señor X y Z declara, acepta y reconoce que a la fecha gana el valor de tanto. Y luego le corre otro lado a la otra parte, quien declara, acepta y reconoce que está de acuerdo en eso. Pero no por ningún motivo yo te voy a imponer que tú me vengas trayendo pruebas, me vengas trayendo documentos. Y si me vienen trayendo documentos forjados, ¿quién eres tú para decirme fraude procesal? Si la mediación es confidencial. Luego, ¿cómo voy a poner en conocimiento esto de alguna autoridad el hecho que vinieron con estos documentos? Cuando lo único que termina haciéndose público es en realidad el acta de mediación. Porque eso es lo que se termina ejecutando o es lo que terminas entregándole a cada una de las partes. Pero el proceso y lo que está dentro del expediente no entregas absolutamente a nadie en centro de mediación, porque el hecho de hacerlo eh, perjudicaría al negociador y lejos de eso también te estaría metiendo en un problema, en un conflicto, porque el centro de mediación y los mediadores responden civil, penal y administrativamente por sus actos o por sus acciones u omisiones que se hayan generado dentro de sus audiencias de mediación, ¿no es cierto? Entonces, pedir pruebas, no. Y proponer formas de cómo se debe resolver el conflicto, peor aún. Para eso está la conciliación. En la conciliación sí puedes tú proponer una forma de cómo se debería resolver el conflicto, pero porque lo estás haciendo dentro de una audiencia, con un juez, ¿no es cierto? En la mediación, el acuerdo nace de las partes y les pertenece a las partes. ¿De acuerdo, Olga? Espero haberte respondido con esa otra pregunta. Sonia Guerrero tiene una pregunta. Adelante, señor, por favor. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes con todos. A ver, sí, lo que se entiende de esto en muchas ocasiones es que obviamente para acudir a mediación, a un centro de mediación, las partes conversan anteriormente, cuando es posible, y presentan su, entre comillas, conflicto al mediador para solucionarlo. Sin embargo, como ya lo ha explicado usted muy claramente, los mediadores no tienen la competencia necesaria para ser peritos que determinen la validez o no de un documento o que tengan la competencia para solicitar prueba documental. Entonces, aquí solamente obra la buena fe de las partes que aceptan lo que la otra está diciendo. En este caso, por ejemplo, puede ser una persona que gana $1,000 y tiene que pasar pensiones alimenticias. Sin embargo, pueden llegar a acuerdos de mediación donde ellos solamente pasan las pensiones por el básico unificado.
porque la otra parte está aceptando esta situación, aunque no sea cierta. Tal vez llegaron a algún acuerdo privado o alguna cosa, yo no lo sé, ¿no? Pero entonces, ¿no se está desfigurando un poco la veracidad que debe tener como fuerza de sentencia, de cosa juzgada y ejecutoriada, esta acta de mediación? Si hay la posibilidad que se la esté realizando con falsedad. Muchas gracias, Sonia, por tu pregunta. En realidad es bastante importante, pero fíjese en eso. De lo que nos está hablando Sonia en este momento es del cometimiento de un delito, ¿no es cierto? Y yo, mediador, voy a ser parte del cometimiento del delito. Voy a terminar vulnerando el derecho de un tercero, porque ni siquiera son las partes que están aquí al momento de generar el tema de la mediación, sino yo estoy vulnerando el derecho del tercero, que es el menor, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cómo les explico yo? Esto es un tema de más allá de los requerimientos legales, es de jugar con las cartas que me toca jugar, pues. En ningún momento tengo yo la facultad para poner estos, pedir, solicitar estas pruebas documentales, estas pruebas testimoniales, ¿no? Porque no puedo hacer eso. Pero ¿qué sí puedo hacer? Yo soy el dueño del acta de mediación. Y entonces yo demuestro mi acta de mediación con las declaraciones que han hecho las partes y que me llevaron a mí a apoyar el hecho de que no estoy incumpliendo yo con este artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, que me ordena que toda autoridad pública o privada tiene que velar por el interés superior del niño. Entonces yo respeto el interés superior del niño porque yo he puesto las declaraciones de los padres. Si es que el padre o madre me dice que gana $1,000 y sobre esa base sacamos la cuantificación y tiene que pasar presión alimenticia, pues está bien, ¿no es cierto? Estoy cumpliendo con lo que el ordenamiento jurídico me ha dotado a mí para yo velar el acuerdo que no sea menor a que es lo que me obliga la ley, ¿no es cierto? Hasta ahí mi trabajo, pero no me voy a exceder de eso, pues. ¿No es cierto? No me voy a poder yo a investigar si es que el señor me dijo la verdad o no me dijo la verdad. El hecho de que uno de los dos mienta con respecto a este procedimiento generaría, primero, una posible acta de imposibilidad, perdón, una posible eh, juicio por nulidad de acta de mediación por vicio del consentimiento entendido como error, fuerza o dolo. Y si es que se hizo con la intención positiva de hacer daño a este tercero, que son los niños, niñas o adolescentes, en el caso de las pensiones alimenticias, si es que se hizo con el fin doloso, pues las personas tienen que responder ante el dolo que ejercieron sobre lo que se llevaron. Y es por eso que les digo, el mediador responde civil, penal y administrativamente por sus actos. Entonces yo también, mediador, puedo terminar siendo cómplice o encubridor o actor, dependiendo de los grados de participación, del delito de haber vulnerado el derecho del menor. Y ahora les digo a ustedes, vale la pena haber generado este tipo de delito, que yo me haga parte de un delito, solamente por querer apoyar a una u otra parte. No, no es cierto. El conflicto le pertenece a las partes y la resolución le va a corresponder solamente a eso. Yo lo que estoy haciendo es generando un servicio, tratando de generar cultura de paz en este país, y para eso lo que voy a hacer es generar los mecanismos de tal manera que hasta yo termine protegido, ¿no es cierto? Y que luego yo no me vea inmiscuido en un procedimiento judicial presente o futuro con respecto a temas de posible fraude procesal, por ejemplo. Y es allá donde quiero llegar, Sonia. Sí, evidentemente, no tengo yo la facultad de revisar pruebas o estas cuestiones, pero para no tergiversar el derecho, tomo las cartas que me puedo poner a jugar. Y esto es la declaración de las partes en el acta de mediación, de tal manera que yo sí he sido un medio para llegar a que estas personas lleguen al acuerdo, pero dejo salvo la prueba de que en el futuro no muy distante, ¿no es cierto?, alguien se sienta afectado y estos puedan demandar sobre este hecho o denunciar sobre este hecho, dependiendo del vicio que se haya generado. Espero haberte respondido con esto, Sonia. Muchas gracias, doctor. Había una pregunta también de Luisa Chuncho. Si desea presentar su pregunta, por favor. Luisa, por favor. Sí, buenas tardes. Por felicitar la gran capacitación por este medio para todas aquellas personas que nos encuentran distantes de la ciudad capital.
Muchas gracias por las intervenciones que han dado, son muy buenas, que resulta útil para nuestro trabajo. Y en este sentido, yo tengo una interrogante también que hacer. Tuve un caso que era un juicio de partición. La jueza derivó a las oficinas de mediación. Sin embargo, el mediador, cuando ya tuvo la audiencia, comparecieron las partes y uno de los predios había estado con un embargo. Llegó el abogado de la parte que tenía embargado uno de los terrenos, conversó con el mediador y luego él no quiso pidió de que previo a hacer la acta de mediación, porque las dos partes intervinientes o herederos, ya estaban de acuerdo cuáles eran, cómo se iban a adjudicar, pero el mediador no dio paso porque según él decía de que tenían que llevarle la autorización o la factibilidad del municipio. Y cosa pues que eso pues, al juez, claro, la ley dice pues que de acuerdo a la cota, sin que se dé la factibilidad o la respectiva autorización municipal, no procede a hacer la partición, pero no dio lugar. En estos casos, doctor, ¿cuál sería el camino frente a estas actitudes del mediador? Porque él no procedió y no procedió a hacer, mejor devolvió al juzgado, porque el juzgado pues envía o el juez envía toda la documentación que se requiere para que se proceda, por eso ya estaba en la última fase ya, solamente para la audiencia de juicio. La pregunta es, ¿cuál sería ahí el mecanismo frente a la actuación del mediador? Porque entiéndose pues que aquí habemos mediadores, ¿no? En un caso de esos, pues uno no se podría actuar de esa manera. Gracias, Luisa, por tu pregunta. Déjame decirte que la forma en la que se tenía que resolver tu conflicto, más allá de un tema de partición, era resolverlo señalando este tema de las alícuotas de los, ¿cómo se llama esto? Señalando se me fue en este momento la idea, pero te la tenía presente antes del tema de la partición. Pero, en efecto, ese es un vacío legal que yo, digamos, de momento no es tan vacío porque nos lo estamos aprovechando, al menos de los que no hemos tenido esta situación, pero ese es un vacío legal. El ente rector de la mediación en el Ecuador es el Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? Entonces el Consejo de la Judicatura prevé la forma de cómo puedes tú registrarte como mediador y poder ejercer la mediación y los procedimientos que tú tengas a tu haber dar en adelante, ¿no es cierto? Pero no existe un procedimiento sancionador. Yo he visto que ha tratado el Consejo de la Judicatura mismo, ha tratado de homologar, ¿no es cierto? El tema el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, que te dice que la mediación es parte del servicio que ofrece la función judicial, ¿no es cierto? Pero un mediador particular, un mediador independiente, bueno, no hay mediación independiente en Ecuador, llamémoslo un mediador privado, ¿no es cierto? De un centro de mediación particular. Este no está pues previsto para hacer un procedimiento sancionatorio entre el control disciplinario del Consejo de la Judicatura, porque la ley, el reglamento del control disciplinario está enfocado únicamente para servidores judiciales y abogados, ¿no es cierto? Entonces, si yo soy mediador, no estoy ejerciendo la profesión de abogado como tal. Para esto no existe, la ley no ha previsto un procedimiento sancionador. En el peor de los casos, tal vez será materia de discusión o de diálogo la creación de un procedimiento sancionador o de cómo te separan a un mediador por efecto de estas cuestiones, pero tienes que entender también que lo que se dice dentro de la audiencia de mediación es confidencial. Entonces, muy poco vas a tener cómo poder demostrar la actuación de uno u otro, salvo que sea una actuación previa, que te pongan por escrito, quiero que vengan trayéndome prueba para yo poder tomar una decisión con respecto a esto. Y ahí es donde se rompe el tema mediador. El mediador no es juez. Para eso están los jueces. El mediador es un tercero imparcial, más bien alguien que ayuda al diálogo, que trata de generar acuerdos para
dinamizar la justicia ordinaria, que no vayan tantos casos que no se requiere de una pelea, de un litigio, sino que más bien pueden ser domésticos, o puede ser de tan magnitud que no quiero que mi empresa termine viéndose en un proceso de este tipo, ¿no es cierto? Yo he visto y he sido parte también de negociaciones de empresas gigantes, con negociaciones por 40, 80 millones de dólares, una fusión, la entrega de una cadena de distribución, cómo se van a generar los réditos, temas millonarísimos de aquí del país. Y se resuelven en mediación porque no quiero que se ponga de forma pública, que se publicite los acuerdos que yo estoy generando con esta otra empresa a través de la justicia ordinaria, porque ya entra la justicia ordinaria y se vuelve público cualquier cosa que yo gestione ahí. Para que no tenga eso, utilizo la mediación o me sirvo de otros métodos alternativos de solución de conflictos que me van a dar esta confidencialidad, ¿no es cierto? Y ahora, cuando yo quiero sancionar a un mediador, pues ya tiene que ser más bien con respecto a, diría yo, por ponerte una solución, una queja escrita ante el director del centro de mediación para que sea el director quien tome la decisión. ¿Me sirve tener en mi centro de mediación una persona tan conflictiva como esta? No, no me sirve. ¿Por qué? Porque me está dando mala reputación, no está tomando en consideración las capacitaciones que se le dan, alguna cosa de esas, ¿no es cierto? Y en virtud de eso, probablemente que se ha separado, pero como un tema del centro de mediación sancionándole a este mediador. Pero de ahí un ente público no hay ninguna regulación todavía. De momento ese es un vacío legal. Espero haberte respondido con eso mi pregunta, Luisa. Sí, doctor, muchísimas gracias. Y doctor, una última pregunta. ¿Cuáles Ay. son las estrategias más efectivas para gestionar el desequilibrio de poder entre las partes durante un proceso de mediación? Bueno, primero reconocer que hay que hay un tema de trato no igual entre las partes, ¿no es cierto? Doctor, por favor, siga, tome asiento. ¿Qué fue, señor Peña? Siéntese. Entonces, yo me estoy dando cuenta que hay una persona que viene con mucho, pero viene con 4 o 5 abogados, y la otra viene sola. Entonces, yo voy a tratar de equilibrar, ¿no es cierto? Equilibrar las fuerzas, pero Te van a decir ese pillo que está ahí, ese pillo. Y ya de tanto joderlo, digo que me va a traer unos ¿no es cierto? A través de cómo yo voy gestionando mi audiencia, cómo lo hago. Yo soy el dueño de la audiencia de mediación. Por lo tanto, yo manejo las intervenciones. Y si yo quiero que intervenga solamente una persona o solo la otra persona, hay un tema, ¿no? Yo no puedo impedir que haga una audiencia de mediación por el tema de confidencialidad y yo no puedo impedir que venga una persona con su consejero legal, porque es un tema constitucional, ¿no es cierto? Yo no puedo impedir que venga una persona acompañada de su abogado, no puedo. Lo que puedo hacer es que si dentro de mi centro de mediación tengo personas letradas en leyes y viene una persona sin abogado, yo podría preguntarle, ¿quiere la asistencia de un abogado gratuito? Que le asiste, que le acompañe a esta mediación como para equilibrar la balanza. No, no quiere, perfecto. Traté de equilibrar la balanza. Entonces, como no veo este equilibrio porque tengo demasiado respeto en un lado y poco respeto al otro lado, si es que ese es el caso, porque todo debe mantenerse de forma equilibrada y todos deben mantener el mismo respeto, cuando yo quiera mantener esa situación, lo que hago es limitar las intervenciones. Limito su intervención, abogado, ¿por qué? Porque usted no es parte de este proceso. Entonces, limito de tal manera que sus intervenciones únicamente van a ser en calidad de consejero al representante, a la persona que tiene que estar aquí. Entonces, quien va a hablar, quien va a expresar cualquier cosa que tenga que decir, es el titular, ¿no es cierto? El representante legal, el que compareció por sus propios y personales derechos, pero limito la intervención de sus consejeros o única y exclusivamente dejo que intervenga el consejero y ya no la otra persona, pero limito para ir equilibrando la balanza de tal manera que no se vea interrumpida mi equilibrio dentro de mis audiencias de mediación. Esa es una técnica bastante utilizada, pero que me encantaría poder practicarlas con ustedes el 11 de julio, cuando sean invitados a la Casa Patrimonial de la Universidad Metropolitana y que todos ustedes serán súper bienvenidos. En cambio, ya una parte práctica, todo lo que hemos conversado hoy, pero práctica.
Listo. Agradecemos a las autoridades presentes, al doctor Diego Dueñas, quien nos ha brindado sus conocimientos en este evento académico, así como a todos los asistentes por participar en este espacio de formación. Muchas gracias, doctor, y pues que tengan una excelente tarde. Buenas tardes con todos y todas. Muchas Buenas tardes a gracias. todos. Adiós. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Que tenga buena tarde.